Bien, ahí entraron los que estaban hasta ese momento que ingresé. Hay Bien. 7 que están ahora en sala de espera. No sé si eso los quiere revisar usted o los voy haciendo pasar también. ¿A quiénes, perdón? Hay 9 ahora, aparecieron recién, desde que admití a los otros chicos. Ah, bueno, Aparecieron. sí, A ver, sí, sí, y después yo ya los voy viendo. Después vos me mandás la asistencia o se la mandás a Valeria y el link de la clase. bueno, perfecto. Dale. Otro. Gracias, Rodrigo. No, de nada. Ahí está. Buenas noches, ¿cómo les va? Si no me doy cuenta cuando están en la sala de espera, me avisan y alguien me hace una señita y yo los voy admitiendo. De paso, voy viendo cómo están. Maximiliano está con 2 soportes, aparentemente. Patricio. Ayer Silvia. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Simplemente, antes de ir al grano, recordarles que las clases están en la plataforma a medida que nos envían desde el Departamento Tecnológico de la Facultad. Allí les dejamos el link y resaltar que todo lo que nosotros transmitimos de esta manera es de uso exclusivo de los alumnos, o sea que no están permitidas las difusiones por ningún medio porque tratamos de manejarnos en el ámbito institucional de la universidad. Por eso utilizamos el Zoom, que es el que está habilitado como herramienta por la facultad, o en algún caso podemos usar el Meet. Lo que quiero decirles es que las herramientas que nosotros utilizamos son las suministradas por la universidad. Y lo mismo, el material y toda la información que necesitan está en la plataforma, que es el otro medio de comunicación que está admitido. Entonces, las clases cuando ustedes las bajan, las pueden escuchar todas las veces que sea necesario, pero no están autorizados a hacerlas circular ni a subirlas en ninguna plataforma ni de ninguna otra manera. Por un lado, porque como digo, es el vínculo que nosotros tenemos con los estudiantes y lo que buscamos es que el estudiante participe de esta manera. Y por otro lado, porque como todo cambia tan, digamos, de continuo en esta materia, de hecho tenemos una reforma ahora que estamos estudiando, no nos parece apropiado que las clases circulen, porque de esa manera se presta a confusión de qué es lo que está vigente y qué no. Así que dicho esto, que espero comprendan, en la sala de espera, 14, y como les dije, ya vayan identificándose como les decimos. Por ejemplo, Mariana Andrea Escalante no está bien identificada, Peñalba Brenda, Valeria Durán, no están bien identificados. Yo los admito ahora en clase, pero vayan aprendiendo que la forma es libreta universitaria, apellidos, si tienen más de uno, y nombres, si tienen más de uno. Dicho esto, vamos a continuar con la temática que habían dejado en la clase anterior. Vamos a compartir la pantalla en el punto donde habían quedado sobre la interpretación de las normas tributarias. Ustedes seguramente han estudiado sobre interpretación cuando vieron derecho privado. Acá vamos a ver específicamente el tratamiento para la normativa tributaria. Compartir pantalla. Estoy acá. Compartir. Como han venido trabajando con el PowerPoint de Valeria, vamos a seguir con el de ella. No obstante, pueden tener algún otro elaborado por algunos de los otros profesores, debe haber alguno mío y puede haber algunos de los otros profesores en la plataforma. Cualesquiera son válidos porque el PowerPoint no es más que una guía. Es una guía que ustedes van a utilizar para estudiar, pero necesariamente tienen que, como en este caso, tener a mano el texto de la ley, y siempre recomendamos la lectura de los libros que habíamos mencionado en la primera clase.
cuanto menos Catalina García Vizcaíno para este tema, que lo desarrolla muy bien. Yo voy a buscar mi texto, ustedes también, de la ley 11.683. Tengo entendido que habían quedado en este punto, artículo primero de la ley 11.683, acá comienza la ley. Siempre hacemos un recorrido de toda la normativa para que se vayan familiarizando. Entonces les recomiendo para aquellos que tienen el texto y para los que no, les recomiendo que vengan a la clase con el texto, porque es mucho más fácil de seguir y de comprender y de aprender. Ahora vamos a comenzar con el artículo 1. Ay, perdón, saqué mal la hoja, discúlpenme. Saqué mal la hoja, perdón. Últimamente no estoy ni amigada con las hojas. A ver dónde está la que necesito. Artículo 1, artículo 2. Bien. Esta ley que es de procedimiento fiscal o procedimientos tributarios está dividida en títulos. En el título 1, que es el que vamos a comenzar a ver en el día de hoy, vamos a desarrollar de acá en adelante, es el de disposiciones generales. Y comienza justamente con la interpretación de las normas, titulándose Principio de interpretación y aplicación de las leyes. Y así vamos avanzando en el artículo 2, que es un tema que vamos a ver hoy, la apreciación del hecho imponible a través de la realidad económica, el domicilio fiscal, que tiene mucha importancia, y así vamos avanzando, cómo se computan los términos, la consulta vinculante, que está en el artículo 4.1 de la ley, la consulta no vinculante está en el decreto reglamentario. Pasamos al capítulo 2 de este título, que refiere a los sujetos pasivos, muy importantes estos artículos, el 5, el 6, el 7 y el 8, les diría que son temas centrales. El 9, el 10 está derogado. En el capítulo 3, también un tema importante que refiere a la determinación y a la percepción de los impuestos que están regidos por esta ley, la declaración jurada, y así vamos avanzando. Pasamos por la determinación de oficio, que también es un instituto muy importante, el acuerdo conclusivo voluntario, que es un instituto que se ha incorporado por la ley 27.430, el uso de las presunciones, su importancia, la forma en que se utiliza en la determinación de oficio, y muy importante saber cómo defenderse como contribuyente o defender al contribuyente, ustedes como asesores, cuando se mal utilizan estas presunciones. En el capítulo 4 se desarrolla lo relativo al pago, todo lo que refiere al pago, desde cómo vencen las declaraciones juradas, cuáles son las formas de pagar, dónde, cuándo se responde a distintas preguntas, la imputación, la posibilidad de que el fisco exija anticipos, lo que se denomina la percepción en la fuente, que es una delegación que hace el legislativo, en este caso en la AFIP, para que la AFIP pueda nominar agentes de retención y de percepción, un tema que tiene sus aristas criticables, pero que está en la ley, y entonces nos tenemos que atener porque la justicia avaló ese artículo, la posibilidad de los pedidos de prórroga, los pagos provisorios de impuestos vencidos. Vamos al capítulo 5, los temas los voy diciendo así rápidamente como presentación, incluso por ahí los voy viendo a medida que me van apareciendo, pero algunos otros los recuerdo y no están en el mismo orden, pero sí dentro del mismo capítulo, pero respetando el capítulo. En el capítulo 5, también importante lo que refiere a verificación y fiscalización, que son las amplias facultades que en este caso tiene la AFIP, pero que también tienen las direcciones de rentas a través de sus códigos.
sean provinciales o municipales. En el capítulo 6, todo lo que refiere a la consecuencia de los incumplimientos. Ahí comenzamos con los intereses resarcitorios, pasamos por los punitorios y ya nos adentramos en lo que son las infracciones formales para continuar con las infracciones materiales, y todo lo que tiene que ver con el penal tributario está dentro de este capítulo. Y con esto termina esta parte, digamos, importante de la ley. Y así, lo que sugerimos es que ustedes le echen siempre una miradita, no solamente a esta ley, sino a cualquier ley que vayan a comenzar a estudiar. Siempre es bueno mirar así su contenido general, lo que sería su índice, prácticamente. Entonces uno se orienta dónde está cada cosa. Como les dije, no la vamos a trajinar entera, se los dejo para que ustedes lo hagan después. Si tienen dudas, siempre ya saben que pueden preguntar. Y como dije, esta ley, que es la ley 11.683, o sea que es una ley vieja, se imaginan que ya estamos por las 27.000 y pico, la 11.683, el último texto ordenado, que es el que tenemos, es el del año 98, o sea que hay artículos que no están bien numerados, y ahí tratamos de detenernos. Les decía entonces que comenzamos con el título 1, capítulo 1, de disposiciones generales, y más precisamente en la interpretación de las normas, en lo que la ley, vuelvo a reiterar, denomina principio de interpretación y aplicación de las leyes. Y luego el editor, por lo menos en el texto que yo tengo, el editor de la ley, incorpora un subtítulo que dice Principio General de la Interpretación de las Leyes Impositivas. De cualquier modo, está bien dicho. Este artículo ha sufrido una reforma por la 27430, que es la reforma de fines del año 2017, con vigencia a partir del 2018. En realidad, para las normas tributarias, la vigencia fue bastante, bastante rara, por decirlo de alguna manera, porque esta 27430 se publicó en el Boletín Oficial del 29 de diciembre del 2017, con vigencia a partir del día siguiente, o sea, 30 de diciembre del 2017. Pero ese día, 30 de diciembre, si no recuerdo mal, fue sábado o domingo. Entonces, la vigencia efectiva, por decirlo de una manera más simple, aun cuando pueden haber acontecido algunas circunstancias que cayeron dentro de ese 30/12 del 2017, pero la vigencia efectiva para prácticamente el 100% del texto incorporado por esa ley 27430 es, refiero a la vigencia, insisto, desde el 1 de enero del 2018. Vamos entonces con este texto modificado. Si ustedes lo tienen, pueden ir siguiendo con la lectura, es lo que les sugerimos. Artículo 1. Una cosita que no me quiero olvidar, discúlpenme que siempre digo, lo voy a decir al principio y se me pasa y ahora me estoy acordando. A veces tenemos que esperar un poquito porque yo veo que nos empiezan a mandar mensaje, si ya empezó la clase, y a veces tenemos que esperar un poquito. En realidad, prácticamente todos estos días, estas clases, estuvimos empezando un poquito después de las 20, porque hay que esperar que se pueda habilitar, y eso depende del funcionamiento del Departamento de Tecnología de la universidad. Así que simplemente es tener un poquito de paciencia hasta que ellos nos pueden habilitar la clase. A veces porque no ha terminado la clase anterior, o a veces porque hay alguna pequeña demora. O sea que con esto les quiero significar que no siempre nos conectan, porque nosotros nos ponemos un ratito antes de las 20, ya estamos listos para cuando nos habilitan, pero no siempre eso sucede a las 20 en punto. Así que esto para que tengamos en consideración esta situación, porque toda la clase recibimos algún mensaje. En alguna oportunidad se han demorado bastante en habilitarnos, pero no es lo usual, son unos minutitos nomás.
Dicho esto, entonces, vuelvo a mi lectura. Disculpen la digresión, pero no quería olvidarme nuevamente de decirles. Dice el artículo 1, en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. Y ahora vienen los dos párrafos incorporados por la ley 27.430, ley publicada el 29 del 12 del 2017, con vigencia desde el 30 de diciembre del 2017. ¿Qué dice esta reforma? No se admitirá la analogía para ampliar el alcance del hecho imponible, de las exenciones o de los ilícitos tributarios. En todos los casos de aplicación de esta ley, se deberá salvaguardar y garantizar el derecho del contribuyente a un tratamiento similar al dado a otros sujetos que posean su misma condición fiscal. Ese derecho importa el de conocer las opiniones emitidas por la AFIP, las que deberán ser publicadas de acuerdo con la reglamentación que a tales efectos dicte ese organismo. Estas opiniones solo serán vinculantes cuando ello esté expresamente previsto en esta ley o en su reglamentación. Bien, lo leemos completo como para presentarlo, pero tiene varias cuestiones a comentar. La primera, donde sustenta el legislador la base de interpretación de estas normas tributarias, y que es la primera parte, el texto no reformado. En la interpretación de las disposiciones de esta ley, ¿cuál es esta ley? Es la 11.683. O sea, para interpretar esta ley, que es la que estamos comenzando a estudiar, la ley 11.683, o de las leyes impositivas sujetas a su régimen. Quiere decir todas las otras leyes, ley del impuesto a las ganancias, ley del impuesto sobre los bienes personales, ley del impuesto a la transferencia de inmuebles, la de premio de sorteo, la que alcanza las cooperativas, impuestos internos, el impuesto al valor agregado, todas las leyes sobre tributos nacionales que quedan bajo el ámbito de esta norma, que es la 11.683. Para todas ellas, el sistema de interpretación, el principio de interpretación es el que viene a continuación. Se atenderá al fin de las mismas. Se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Pero avanzo un poquito más. Después del punto seguido dice, solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. Entonces, si bien es cierto, el orden es en el que lo hemos leído, la interpretación debe hacerse primero de la segunda parte, después del punto seguido, cuando comienza diciendo el legislador, solo cuando no sea posible fijar por la letra. Entonces, el primer método de interpretación es el literal. Acá lo voy a agrandar en la pantalla. A ver dónde me quedó el... Espérenme. Profe, disculpe. Sí. Uy, Hay tengo un muchos montón de... chicos en sala de espera. Sí. Ay, sí, gracias. Ahora los hago entrar. Ahora los hago entrar. Siempre pego una miradita. Una miradita, una miradita. Ya saben, vayan identificándose bien, vayan practicando cómo identificarse.
Ahora los hacemos entrar. Esperen un segundo, es que yo tengo una compu muy pequeñita, tampoco quiero tener una grande, y entonces por ahí se me pierden los iconos o los comandos. Bueno, ahí están, se supone que ahí están entrando todos. Decía que voy a correr esto para poner en modo presentación. El legislador ha seleccionado en su técnica legislativa el orden en que ha sido leído el artículo primero. No obstante, les decía que el criterio primario de interpretación, no solamente de la norma tributaria, sino de cualquier norma, el primer método para interpretar es el literal, que acá en la forma en que eligió el legislador para redactarlo, lo dice después del punto seguido. Este que tienen acá es parte del artículo primero. Esta es la parte vieja, por decirles así, del artículo primero. Esto que estoy señalando ahora, esta partecita es lo que ya venía en el texto ordenado desde el año 98. Y si bien es cierto, tiene una primera parte importantísima el artículo, la genérica está acá, que lo resaltamos en rojo. Solo cuando no sea posible fijar por la letra. ¿Eso qué quiere decir? Que ese método de interpretación es el que se conoce con el nombre de interpretación literal. Y es el primer método que utilizamos. Insisto, disculpen que les repita, pero a veces preguntamos esto. No solo para la norma tributaria, para cualquier norma, para cualquier ley, en realidad para cualquier texto. El primer método que utilizamos es el literal. ¿Qué quiere decir? El que le da sentido a esa ley, a ese texto, a esa frase, según las palabras utilizadas. Y las palabras utilizadas tienen un significado, en este caso en nuestro diccionario, el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, por ejemplo, si yo digo, estoy sentada, no quiere decir estoy medio sentada, o capaz que me siento, o enseguida me siento, o dudo si me siento. Digo, estoy sentada. Entonces, la interpretación es la de una acción y que está perfectamente identificada por estas dos palabras. Significa que soy yo y la acción en este momento es la de estar sentada. Que ustedes interpretan cuál es el significado de estas dos palabras. Pero si tuviéramos dudas, si no sabemos lo que significa estar o lo que significa sentado o asiento, entonces tenemos que ir al diccionario de la Real Academia Española. Eso es lo que significa, que las palabras utilizadas debemos pensar que no son elegidas al azar. O sea, siempre tenemos que pensar que por algo el legislador escogió esas palabras y no otras. ¿Por qué escogió estas palabras y no otras? Entonces hay que darle un sentido en función del significado de las palabras. Por supuesto que el legislador no es una persona perfecta y por eso es que muchas veces tenemos que recurrir a la interpretación última que la va a dar la justicia y más precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, primer método de interpretación, el literal. Ahora, cuando no podemos darle una interpretación de acuerdo a las palabras que utilizó el legislador, entonces vamos a recurrir al espíritu de la ley, al sentido o al alcance. Temas que seguramente vieron con Valeria como métodos en la clase pasada. Ahí es donde van apareciendo los distintos métodos. Entonces se dice que muchas veces un solo método no alcanza para interpretar la norma, sobre todo la norma tributaria, que es compleja, que es enmarañada, por distintos motivos, por el que fuera, porque de por sí los tributos son complejos,
pero además por la propia complejidad que tiene el sistema tributario argentino, si es que le tenemos que llamar sistema. Simplemente por ser benevolente le llamamos sistema, pero hay muchas críticas al respecto, y ustedes sabrán, porque lo deben haber visto en la clase respectiva, que algunos autores dicen esto no es un sistema, porque un sistema es un algo armónico, un todo armónico, y lo nuestro no tiene nada de armónico, por el contrario está totalmente parchado, por distintos tributos, normas, etcétera, que van apareciendo. Entonces se dice, no tenemos un sistema tributario en el estricto sentido de la palabra, tenemos un régimen tributario. Y ese régimen tributario, por distintos motivos, como dije, primero y principal, porque los tributos no son simples, la simplicidad muchas veces atenta contra la igualdad, contra la generalidad, o sea, lo muy simple muchas veces no es justo. Para tratar de ser justos y ser generales y ser abarcativos de todos los ciudadanos que a la postre van a pasar a ser los contribuyentes o los responsables, la norma tiene una cierta complejidad. Pero en Argentina parecería que esa complejidad está redoblada. Con más. Los cambios permanentes que tenemos, muchos de ellos que son parches, como bien dije anteriormente, eso le suma oscuridad, le suma que nos encontramos frente a una normativa totalmente enmarañada, en muchos casos pareciera que estamos en un laberinto. Entonces, no nos alcanza con la letra de la ley. Ojalá fuera así, pero en muchos casos tenemos que recurrir al espíritu, tenemos que recurrir al sentido, o tenemos que recurrir al alcance de la norma. Por ejemplo, en materia de exenciones, esto lo vamos a repetir un poquito más adelante, pero vale la pena ejemplificarlo en este punto. Decía, en materia de exenciones, el legislador es bastante cuidadoso, o debe ser bastante cuidadoso en la redacción. Entonces, al interpretar, tenemos que ser también cuidadosos. Hasta se dice, tiene que ser una interpretación estricta. Hay alguna discusión al respecto. Entonces, si nos detenemos en la letra de la ley y en una interpretación estricta, muchas veces se cometen algunas injusticias con las exenciones, porque queda fuera de la misma algunos hechos que, de acuerdo al espíritu del legislador, al sentido que le ha dado la norma o al alcance, tienen que ser beneficiados o beneficiarios de esas exenciones. Entonces, por ejemplo, por tomar un caso en este momento, vamos a suponer que la ley de IVA diga están exentas las prestaciones de servicio referidas a la escuela primaria. Vamos a suponer que la redacción está así. Yo voy a tratar de simplificarlo, porque este es un tema de la realidad, pero voy a tratar de simplificarlo para que entiendan lo que quiero decir. Solamente dice la escuela primaria. ¿El sentido cuál es? El sentido es eximir el servicio que se presta de educación. Por supuesto que tiene que ser una educación paga, ¿no? De las que llamamos los colegios privados, no sería el caso de la educación pública. Si así está redactada la norma, ¿qué pasa con las salas que llamamos materno-infantiles? Hay personas en la sala de espera. Bueno, adentro. ¿Qué pasa entonces con las salas que llamamos materno-infantil? Estrictamente, atados a la letra de la ley, a la literalidad, quedarían fuera de la exención, porque como dije, en la exención tenemos que ser cuidadosos. Se supone que el legislador ha sido cuidadoso al escoger las palabras, al escoger los conceptos. Cuando dice escuela primaria, se supone que lo ha pensado. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y atados a esa estrictez de la letra, las salas maternales quedarían fuera de la exención del IVA. Ahora, si nos adentramos en el espíritu del legislador, en el sentido o en el alcance, entonces uno podrá decir
En verdad, lo que está eximiendo es una prestación de servicio que tiene que ver con la educación del niño, que es una educación integral, donde el niño puede sociabilizar, contactar con otras personas, donde hay quienes le enseñan no solamente que lo cuidan y lo resguardan. Entonces, las salas materno-infantiles, salvo en los muy bebitos, pero también entrarían como sala materno-infantil, también tienen parte de toda esta integridad que necesita el ser humano. O sea, el niño no va y es depositado en la sala, sino que el cuidado incluye entretenimientos, incluye un cierto grado de conocimiento, de transmisión, aún dentro de los juegos. Entonces tiene también una buena dosis de educación, que es el sentido de la exención, de que el niño cuando está bajo el paraguas de la educación, es esa prestación que recibe, va a estar fuera del IVA como para atemperar el impacto del tributo. Entonces interpretó la justicia, en ese caso, yendo por el otro camino, no el literal, sino por adentrarnos en el espíritu, en el sentido y en el alcance, que también corresponde a la exención. Entonces allí la interpretación está siendo flexibilizada, por decirlo de alguna manera, deja de ser estricta para hacer una interpretación más flexible. Entonces eso es lo que quiere decir en esta parte central del artículo primero. Resumimos. El primer método de interpretación es el literal, lo que extraemos de las letras, de las palabras que ha utilizado el legislador. Y luego vamos a ir a adentrarnos en el espíritu, en el sentido o en el alcance. Y dice, tenemos que seguir interpretando el artículo primero, sobre interpretación. Dice que podrá recurrirse al derecho privado cuando no podamos llegar a digamos, a un resultado interpretativo con todo lo que dice anteriormente el artículo. Entonces, como supletorio, vamos a ir a los conceptos que utiliza el derecho privado. Pero antes de detenerme en esa última partecita del párrafo, voy a volver a lo que dejé sin desarrollar, que es la primera parte del artículo primero. La primera parte dice, en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, ya expliqué lo que eso significa, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. O sea que esto, a mi modo de ver, si bien es cierto, está como importante, a mí me parece que para comprender el tema, nosotros primero tenemos que analizar lo que está en rojo, que es lo que he tratado de explicarles, y luego decirles que dentro de este espíritu, sentido y alcance, ahí está la finalidad de la norma, que es lo que busca el legislador con este hecho imponible, qué busca el legislador con esta exención, qué busca este legislador con nominar a este sujeto sí y a este otro no. Y siempre hay un componente económico. De hecho, el hecho imponible, valga la redundancia, es un hecho económico que el legislador eleva al rango de ley y al que, vamos a ver un poquito más adelante, le denominamos hecho imponible. Pero el trasfondo, la esencia, la célula es económica. Siempre tenemos un componente económico. Si bien es cierto, también recordamos en este punto, como para ir atando distintos conceptos, recordamos que al principio de esta materia dijimos que la actividad financiera del Estado es una actividad compleja y que transita por distintas ciencias, no es solamente la económica, también tenemos que adentrarnos en lo que es la ciencia política, en lo que es la economía, en lo que es hasta la sociología, la filosofía, porque tenemos que hacer mejor dicho, el legislador, al momento de echar mano al hecho económico que va a elevar al grado de
de hecho imponible, o cuando va a sancionar, ¿por qué va a sancionar? Tiene que tener una motivación, y siempre tienen impacto todas estas otras ciencias que en definitiva son las que alimentan la actividad financiera del Estado. Entonces, para consagrar una exención, y seguramente que se van a tener en cuenta aspectos subjetivos de a quién se va a eximir y aspectos objetivos. Y en ese camino tendremos en cuenta las condiciones sociales del sujeto o las condiciones económicas del momento en que nos encontramos, que puede ser una situación de crisis que amerite determinadas exenciones, o, como decíamos, cuál es la finalidad de la norma. Entonces, de acuerdo a eso, dejamos fuera de la gravabilidad en función de componentes sociales o de componentes sociológicos, o también de una concepción política o filosófica que en ese momento tiene el legislador. Entonces, felizmente, sí se tienen en cuenta otras ciencias que no solamente es la ciencia económica, aun cuando la ciencia económica es una ciencia social, a veces es mal vista, ¿no? Dicen, solamente piensa en lo económico, pero la ciencia económica es una ciencia social, o sea que tiene que tener en cuenta todas estas aristas. Entonces decimos, resumimos, nos encontramos frente a hechos que prácticamente en un 100% tienen un componente económico. Pues bien, puesto en una norma tributaria, al momento de interpretar, el primer método es el literal. Luego vamos a transitar por los otros métodos, el espíritu, el sentido, el alcance, y solamente cuando no podamos de ninguna de estas formas llegar a traducir lo que el legislador plasmó en la ley. ¿Por qué? Porque nos está faltando algo en la interpretación, por ejemplo, un concepto. Entonces, supletoriamente vamos a recurrir a los términos del derecho privado. Tomamos ejemplos. El derecho tributario material, también recordamos que las ramas académicas del derecho tributario son el derecho constitucional tributario, el derecho administrativo tributario, el derecho procesal tributario, el derecho penal tributario y el derecho tributario material, que también se llama sustancial o sustantivo. Y esta última rama del derecho es la que es autónoma, que es autónoma no solamente desde el punto de vista didáctico del estudio, sino que es autónoma desde el punto de vista científico, tema que hemos visto en su momento cuando estudiamos la autonomía del derecho tributario. Esa autonomía del derecho tributario sustancial, material o sustantivo le permite al derecho tributario dictarse sus propios conceptos. Entonces, por ejemplo, en la ley de IVA, tomamos siempre este artículo 2 de la ley de IVA porque es bastante gráfico y pensamos que ustedes lo pueden interpretar aunque todavía no se han adentrado en los impuestos. Dice el artículo 2 de la ley de IVA: a los fines de esta ley se entenderá por venta. O sea, a los fines de la ley de IVA, solamente para eso, el concepto de venta es el que está en ese artículo 2 de la ley de IVA. Y entonces dice, a los fines de esta ley se entenderá por venta. Y después dice, la venta propiamente dicha, pero también para la ley de IVA es venta la dación en pago, la permuta, el aporte a sociedades, y todo aquel acto que implique la transmisión de dominio a título oneroso de una cosa mueble. Esa es la forma general de conceptualizar venta para el IVA. Transmisión de dominio a título oneroso de una cosa mueble. Y eso puede ser a través de la venta propiamente dicha o, como dije, por alguna de las otras formas o contratos, como la dación en pago, el aporte a las sociedades, la permuta. Eso es venta para el IVA, no para el derecho privado. Ahora, supongamos otro ejemplo. En la ley de ganancias no dice que es una sociedad anónima, o no dice que es una sociedad comercial.
ahora no se distinguen las sociedades comerciales de otras porque la 19.550 ahora se llama Ley General de Sociedades. Tiene el mismo número, el mismo contenido, pero se llama Ley General de Sociedades. Pero se las conoce como sociedades comerciales. Vamos a suponer que ese concepto utiliza. Y no sabemos, ¿y qué son las sociedades comerciales? Y bueno, acá no me dice que es una sociedad comercial. ¿A dónde voy a recurrir? Voy a recurrir al derecho privado. ¿Para qué? Para saber cuáles son las sociedades comerciales. A veces el legislador dice sociedades de hecho, en este caso concreto de estas sociedades lo es prolijo, y dice las sociedades de la ley 19.550. Entonces sabemos que tenemos que ir a buscar esa norma. Pero volviendo al ejemplo del IVA, cuando les dije que para la ley de IVA es venta de cosa mueble, la venta propiamente dicha, la dación en pago, la permuta, en la ley de IVA no me dice qué es dación en pago ni qué es permuta. Si tengo duda, ¿a dónde voy a ir? Al derecho privado, porque es el que me permite como supletorio al momento de la interpretación este artículo primero. Bien, 5 personas en la sala de espera. Seguimos. Vamos a ver si no se trancó, si no tengo que salir de acá. ¿Se trancó? Oh, sorpresa. Bueno, dejamos de compartir y volvemos. Vamos a avanzar ahora un poquito más rápido, donde lo amerite. Compartir, compartir pantalla, compartir, compartir. Como dije, la ley 27.430 agregó 2 párrafos. ¿Y qué dicen estos párrafos? No se admitirá la analogía para ampliar el hecho imponible, ni para las exenciones, ni para los ilícitos tributarios. Esto ya era así antes, porque ya lo había dicho la justicia. Ahora, mejor si está en el texto legal, pero con anterioridad, esto ya era así. La analogía no se puede utilizar ni para ampliar el hecho imponible, ni para ampliar las exenciones, ni para tampoco aplicar las sanciones, todo lo referido a los ilícitos tributarios. O sea, para tipificar una infracción y su consecuencia, que es la sanción, no podemos aplicar la analogía. Deben haber visto también con Valeria lo que es la analogía, si no, creo que volvemos un poquito más adelante a recordarlo. También en estos párrafos lo que busca es la igualdad, y lo que busca, de acuerdo a lo que hemos leído, es la publicidad de lo que opina el fisco. Y el fisco tiene que plasmar en normas de una jerarquía tal que por lo menos sean de una aplicación generalizada y de seguimiento obligatorio por los ciudadanos. Porque si la norma en la cual está publicitando sus opiniones, por ejemplo, una instrucción interna, esa instrucción interna solamente es válida para los empleados de la AFIP. No es válida de manera obligatoria para los ciudadanos que a la postre van a ser los contribuyentes o responsables. Ahora, en este punto, lo complico un poquito, vamos a ver si creo que sí lo pueden entender. Cuando el fisco utiliza un criterio en una norma interna, como sería una instrucción, allí transmite un criterio a sus empleados. Y ese criterio, que es interno, llega a conocimiento del contribuyente. Y el contribuyente considera que ese criterio lo favorece. En ese caso, el contribuyente lo puede utilizar, el fisco no se puede negar, porque está dada esa opinión en una instrucción interna. En cambio, si esa opinión en una norma que es interna de la AFIP lo desfavorece al contribuyente, el contribuyente no está obligado a seguir esa opinión que es interna. Sabe, por supuesto, que si el fisco le aplica ese criterio, sabe, por supuesto, que va a ir a un choque con la AFIP. Pero bueno, podrá defenderse como, por ejemplo, tomamos
un caso que ha sucedido no hace tanto y que creo que ahora la AFIP lo ha comprendido. Pero, por ejemplo, para categorizar lo que son las pequeñas y medianas empresas, quien dice qué ente es pequeño o mediano es la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas. O sea que es un organismo distinto de la AFIP. Ese organismo es el que dice, según los parámetros respectivos, quién queda en micropyme, pyme, mediana, y además hay distintos tramos en función de la actividad. Entonces, por ejemplo, para el comercio será una forma, para el servicio será otra forma. Ya les dije que nada es tan fácil de interpretar y de poner en práctica. Bueno, entonces siempre se utilizó ese parámetro. Pues bien, la AFIP en un momento dio una instrucción interna que los inspectores intimaran a todos aquellos que se categorizaban de acuerdo a los parámetros de la Secretaría y que no utilizaban los parámetros de la AFIP. Y entonces se desataron una cantidad de inspecciones y de consecuencias, porque eso tenía consecuencias negativas para los contribuyentes que perdían beneficios y por lo tanto había impuesto determinado en el medio. Y bueno, se discutió y prevaleció lo que las normas indican, es que quien dice quién es pequeño, mediano, micropyme es la secretaría respectiva y no la AFIP. Mientras la AFIP desataba las inspecciones, entonces uno veía que al vecino le caían y le decían, no, porque usted se excede los parámetros, entonces ya usted ha dejado de ser pyme. Bueno, pero le están diciendo al vecino, no me lo están diciendo a mí. Y se lo están diciendo en función de una norma interna de la AFIP que ha dado instrucciones a sus inspectores que vayan y actúen de esa manera. El contribuyente, y puede bajar la cabeza y decir, sí, usted tiene razón, determíneme toda la deuda, y puede, pero no es lo correcto, porque no está ajustado a la ley. Lo correcto es que se defienda, que mínimamente se defienda y diga, esa es una interpretación y una opinión interna de ustedes, AFIP no es obligatorio. La norma de manera obligatoria dice que quien fija los parámetros es la Secretaría, y por lo tanto nos vamos a atener a ese concepto. Bueno, felizmente la AFIP lo interpretó así o acató la interpretación y ahora actúa en consecuencia. Entonces, para que sea obligatoria la norma para los ciudadanos, que como dije, cuando lleguemos a sujeto vamos a ver que son los contribuyentes, los responsables y los terceros, lo digo despacito porque a veces causa problemas esto, pero para que lo entiendan, tiene que ser una norma de rango obligatoria. Y la primera norma obligatoria es una resolución general. Esa es una norma obligatoria de manera general. Entonces tenemos las resoluciones, tenemos los decretos, tenemos las leyes, por supuesto, y la Constitución. Son normas obligatorias. Pero una norma de menor jerarquía como una instrucción o como un dictamen interno, eso no tiene aplicación generalizada. Ahora, un dictamen que, por ejemplo, resuelve una consulta del contribuyente, esto lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos al régimen de consulta, si bien es cierto, aparentemente es obligatorio, porque la norma dice que es vinculante, pero ni siquiera ahí, porque uno puede no estar de acuerdo con lo que el fisco opina, sabe que va a ir al choque y que llegado el caso va a tener que recurrir a la justicia, pero no sería una norma obligatoria. Y por supuesto que las normas obligatorias no necesariamente quiere significar que están bien emitidas y que son constitucionalmente válidas. Por el contrario, muchas de ellas vulneran principios constitucionales y por lo tanto son atacadas y la justicia puede darle la razón a los ciudadanos en el sentido de que son inconstitucionales estas normas que no cumplen, como dije, con los principios que se deben respetar y que son las limitaciones que también hemos estudiado. Eso es lo que agregó este párrafo y creo que hay algunas, sí, acá está. Profesora. El desarrollo de la analogía, ¿sí? Disculpe, ¿una instrucción sería una circular o qué diferencia hay? No, son distintas normas internas, pero tienen similar alcance solamente dentro del organismo y se llaman de distintas maneras.
se llaman instrucciones, algunas se llaman instrucciones internas, instrucciones generales, circulares, circulares internas. Cuando lleguemos a administrativo, ahí vamos a hacer un pequeño recorrido de cuáles son las que tiene vigente la AFIP. Cuando lleguemos allí, lo vamos a ver, porque eso es parte del derecho administrativo tributario, para no detenernos mucho más en esto. Y tanto a nivel provincial como municipal también son similares los nombres. La primera norma general obligatoria es una resolución general. Insisto, siempre y cuando esté emitida respetando fundamentalmente la Constitución. Y de ahí, por supuesto, respetando la ley, respetando el decreto, hay una jerarquía, lo que se llama la pirámide jurídica, y se debe respetar esa jerarquía. Entonces, una resolución debe acatar lo que se le delegó que esa resolución pueda normar, no puede referirse a lo que no le está delegado. Entonces, en el orden jerárquico, primero está en la cúspide de la pirámide la Constitución, ¿sí? Tienen rango constitucional los tratados internacionales. Después vienen las leyes, después vienen los decretos, y después vienen las resoluciones. Entonces tiene que haber un respeto dentro de esa jerarquía. Entonces el que se sale de lo que le está permitido, esa norma puede ser atacada por falta de razonabilidad, por no respetar principio de legalidad, en definitiva, por no respetar la Constitución, porque todo está dicho en la Constitución. Decíamos entonces respecto de la analogía, que la analogía no es una forma de interpretar la ley, no es un método, sino que es una forma de integrar lo que el legislador ha dejado de lado o que se le ha pasado. Entonces se dice que es una forma de integrar la ley o de completarla. ¿Por qué? Porque la ley tiene lagunas. Entonces, en la analogía, lo que se hace es ponernos en el lugar del legislador. ¿Qué hubiera dicho el legislador en tal caso? Entonces echamos mano a soluciones cercanas. Pero eso es válido, por ejemplo, en el derecho administrativo tributario. Eso está permitido. Entonces vamos a suponer que en una resolución se han normado los pasos que tenemos que cumplir para un cambio de domicilio. Entonces dice, frente al cambio de domicilio, usted tiene que hacer esto y esto otro. Y vamos a suponer que no ha contemplado la situación de que el domicilio se encuentre fuera del ejido respectivo, o sea, fuera del municipio, y que a lo mejor no tiene número de calle o nombre de calle. Vamos a suponer que eso queda como una laguna. ¿Cómo hacemos para cambiar el domicilio si yo me estoy yendo a vivir en un lugar donde no están los nombres de las calles? Y bueno, y capaz que hay otra norma a la par que dice cómo notificarlo al contribuyente. Entonces, en el cambio de domicilio no dice nada, pero a lo mejor en notificación al contribuyente dice, en caso de que viva fuera del ejido, se va a utilizar, por ejemplo, una casilla de correo cercana. Vamos a suponer que esa fuera la previsión. Entonces, uno podría decir, para el cambio de domicilio, entonces, si para notificarme van a utilizar una casilla de correo cercana, y bueno, para el cambio de domicilio no está previsto porque no tengo calle, no tengo número, bueno, voy a poner el código que corresponde a esa casilla de correo. O sea, es una situación similar que me sirve para resolver una laguna. Pero como ven, es un aspecto formal. Está dentro del ámbito del derecho administrativo tributario. Pero no se puede rellenar esas lagunas con hechos grabados o con exenciones, y peor aún con las infracciones, las sanciones o los delitos y las consecuencias de los delitos que hasta tienen penas privativas de la libertad. Entonces allí tenemos que ser, se dice, estrictos, y si uno es estricto la va a alargar un poquito de acuerdo a los métodos que ya hemos repasado, hay que ser cuidadoso. Entonces, sí,
Por ejemplo, en la exención dice, está exenta la leche en polvo que viene en caja. Ajá. Y entonces uno podría decir, che, pero no dice nada de la leche en polvo que viene en lata. Dice la leche en polvo que viene en caja. Bueno, ahí nosotros primero vamos a la forma de interpretación que habíamos mencionado, a ver el espíritu, el alcance y el sentido. Y entonces nosotros podemos decir, sí, che, la verdad que es prácticamente lo mismo leche que esté en caja que leche que esté en lata, porque lo que busca es eximir a la leche, que es un bien de primera necesidad, un alimento casi imprescindible, sobre todo para los niños. Digo casi porque hay quienes piensan lo contrario. Entonces ahí podemos apelar al alcance, al sentido, al espíritu que se buscó. Pero, por ejemplo, no puedo decir, ah, pero ha puesto la leche, pero no ha puesto el toddy, el chocolate. Es una laguna. No, ahí ya no, porque ya no hay ni sentido ni alcance, me parece a mí, por supuesto, de que siempre van a haber zonas grises. Y por eso es que se dan los casos de jurisprudencia, porque hay zonas grises que uno piensa una cosa y otra piensa otra. O, por ejemplo, el legislador eligió grabar, por ejemplo, las operaciones que se realizan entre ausentes, pero solamente en el caso de venta de bienes. Operaciones entre ausentes, para ustedes lo traduzco, por ejemplo, a través de las redes sociales, que no se ven la cara los contratantes, el comprador y el vendedor. Bueno, está grabado cuando se trata de una venta. Sí, pero no dice nada de cuando se trate de servicio. Es una laguna. ¿Lo voy a completar? No, ¿no? Porque la ley tiene que decir que también va a grabar el caso en que los servicios se contraten sin verse la cara. Por ejemplo, tengo un producto para reparar, bueno, te lo mando de tal o cual forma, después usted lo repara y me lo devuelve. Tiene que estar previsto, porque estamos dentro del hecho imponible. Y ahí no se trata de cuál es el sentido o el alcance o el espíritu. Ahí directamente estoy tratando de grabar algo que directamente no está previsto. Les doy otro ejemplo referido a penal. Ya les di de grabado y les di de exento. Ahora les doy de penal. Y les doy en el ámbito, no este que estamos viendo, que es el de la 11683, sino en el ámbito de la provincia de Salta, que también tiene una norma similar. Así como estudiamos esta norma de interpretación para la 11683, si ustedes van a los códigos van a encontrar una norma similar, sea código provincial o cualquiera de los códigos municipales. Entonces, ¿qué nos pasaba en el ámbito de la provincia de Salta? Se sancionaba cuando el ciudadano, ese que le llamamos contribuyente o responsable, ya lo vamos llamando así, más precisamente en el caso que voy a mencionar, agentes de retención y agentes de percepción, el código sancionaba cuando no se actuaba como agente de retención. O sea, había obligación de actuar como agente de retención en tal caso. Si el sujeto no actuaba como agente de retención teniendo obligación de hacerlo, tenía una consecuencia que era una sanción. Pero no estaban previstos los agentes de percepción. La ley nada decía porque los agentes de percepción surgieron con posterioridad. Entonces, con posterioridad, cuando surgen los agentes de percepción, se ha normado respecto a cómo tenían que actuar, en qué casos, o sea que se normó en lo que refería al derecho material tributario, se normó lo que refería al derecho administrativo tributario, en qué boleta se ingresaba, cuándo se ingresaba, dónde se pagaban las percepciones, pero no hicieron nada, se les pasó la parte del incumplimiento y la consecuencia que es la sanción. Entonces, en la parte del derecho penal, por llamarlo así, tributario, en este caso de las normas provinciales, nada decía, solo refería a los agentes de retención y nada de los agentes de percepción. Entonces, el que no actuaba como agente de percepción, rentas, lo mismo le instruía el sumario y le aplicaba una multa. Y nosotros vimos, discutíamos, le decíamos, no, porque no está previsto, tiene que estar previsto, estamos hablando de algo que es sustancia, en este caso sustancia penal. Y entonces, ¿qué contestaban los funcionarios de renta? Pero es injusto, porque acá hay una laguna y la tenemos que completar. No,
Estamos hablando de derecho penal tributario y la justicia ya dijo que la analogía no se aplica ni en el derecho tributario material, que refiere al hecho imponible por un lado, a las exenciones por el otro, ni en el penal tributario, ni en el penal en general tampoco, en el derecho penal común tampoco. Pero como estamos en el ámbito tributario, decimos, bueno, tampoco en el penal tributario. Y bueno, discutíamos, al que discutía le daban la razón, porque sabían que en la justicia la perdían. Pero al que no discute, porque no conoce, porque no sabe, entonces ese iba y pagaba lo que le pedían. Que además tiene otra complicación que cuando lleguemos a agentes de retención y de percepción, probablemente nos podamos detener. Entonces, la analogía se puede aplicar en el ámbito administrativo, sí. En el ámbito procesal, sí. Pero no en material y no en penal. Que es lo que está subrayado con rojo. Y así lo dijo la Corte, lo tiene dicho la Corte de hace muchísimo tiempo, ahora está en la ley, entonces bienvenido que esté en la ley. Ese sería el artículo primero. El artículo segundo, si bien es cierto está dentro de lo que es interpretación de las normas, en verdad no es una forma de interpretar la ley, sino que es una forma de apreciar el hecho imponible a través de la realidad económica. Entonces acá también solemos preguntarle, así como les preguntamos sobre la analogía, en los parciales y en los finales, también le preguntamos acerca de el artículo 2 de la 11683, que es el principio de la realidad económica, y que también lo van a encontrar en los códigos provinciales y en los códigos municipales. Y en todos los casos, lo que vamos a decir ahora para el artículo 2 vale para los códigos provinciales y municipales. Dije y subrayo, no es una forma de interpretar, sino que es una forma de apreciar el hecho imponible a través de la realidad económica. Apreciar el hecho imponible a través de la realidad económica. Lo que ustedes deben haber estudiado en societario, como correr el velo para ver qué es lo que en realidad hay atrás, o la teoría de la penetración o la teoría del órgano, que también se estudia en societario, que es para ver qué es lo que hay en el fondo, qué es lo que hay detrás de la cortina, porque usted me ha puesto una cortina, me ha puesto como un disfraz, pero yo voy a ir atrás a ver cuál es la verdad de la cosa. Entonces, acá decimos cuál es la realidad económica. En las otras teorías que son similares, en la teoría del órgano, es ver quién es el que realmente domina. En la teoría de la penetración, lo mismo, voy a ir hasta el fondo de la cosa para ver cuál ha sido la voluntad de ustedes de las partes, y no este disfraz, esta pantalla que me ponen. Lo que también se llama, insisto, como correr el velo, que es como correr una cortina y ver lo que pasa detrás. ¿En qué términos lo dice el artículo 2? Ustedes disculpen que por ahí soy reiterativa, pero son importantes estos temas. Artículo 2. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible. Por eso decimos que en realidad lo que busca es ver la verdad. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible. Se atenderá, y yo ahora le traduzco, a la realidad económica. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. O sea, ¿qué quiere decir? Llámelo como quiera, disfrácelo como quiera, pero por este articulito lo que vamos a hacer es ir al fondo. Pero no estamos interpretando acá, sino que lo que estamos tratando de ver es la realidad, la verdad. Y además, como el componente del hecho imponible es económico, ya lo dijimos otras veces y lo vamos a seguir diciendo, entonces, para apreciarlo, para ver usted qué ha querido hacer, voy a ir a esa naturaleza, la naturaleza económica. Entonces, capaz que usted me dice que es una donación para pagar menos impuestos, pero nosotros nos adentramos a mirar lo que realmente ha pasado, y en verdad hay una compraventa, porque mire, ese mismo día, fulanito que usted dice que es parte de la donación, en realidad le ha depositado en su cuenta y le ha pagado un importe. O sea, acá usted no le ha donado el inmueble. Acá usted se lo vendió, por eso esa persona le ha depositado 10 millones de pesos en su cuenta.
Entonces va al fondo. Y eso es lo que suele suceder. Se trata de disfrazar con una figura que tribute menos impuestos. Y en general, la donación tributa menos que una compraventa, perdón. Tenemos unos ejemplitos más adelante. Entonces eso dice que vamos a atender a los actos, a los verdaderos actos, lo que usted quiso hacer. Muy bien, hasta ahí perfecto, porque puede coincidir. Bueno, venga, revise y va a ver que en realidad lo que yo digo es lo que realmente ha sucedido. Ahora viene, ¿qué pasa cuando no coinciden? Dice, cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes. O sea, acá, ¿qué quiere decir? Que los contribuyentes, en vez de utilizar lo que el derecho privado dice que es lo que hay que utilizar, o sea, el derecho privado me va a decir, cuando hay un precio es compra-venta. Pero usted lo está disfrazando. Entonces, cuando usted está utilizando la donación, en vez de utilizar lo que el derecho privado le ofrece, que es una compraventa, ¿por qué? Porque hay un dinero de por medio. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa? Subrayamos. Se prescindirá, o sea, se va a dejar de lado, subrayamos eso, se deja de lado, se prescindirá, en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, o sea, se las tacha, o sea, usted dice que es una donación, la tacho, no es una donación, y se considerará la situación económica real, como encuadren las formas o estructuras del derecho privado. El derecho privado es una contraventa, y así lo vamos a tratar. Dejamos de lado esto que usted dice que es una donación. Que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos. Entonces usted haga lo que quiera, llámele lo que quiera, pero si usted me la está disfrazando, nosotros vamos a ir al fondo de la cosa y a lo que en realidad ha sucedido. En el ejemplo que le doy, dejamos de lado la donación a los fines tributarios, todo esto a los fines tributarios. Y no, usted dirá que donación jurará por Dios y por la patria, pero todo indica que esto es una compraventa. Entonces, a los fines de los impuestos, esto es compraventa. Usted siga sosteniendo que es una donación, porque incluso no se cambia digamos, la trascendencia en el derecho privado, porque seguramente hay una escritura donde eso se ha plasmado, hay un escribano que ha actuado, etc. Bueno, en el derecho privado sigue siendo lo mismo, no nos metemos, pero para los impuestos, esto es una venta o una compra-venta. Sí, Luis, ¿querías decir algo? Sí, profe, te quería preguntar esto. A pesar de que intervienen ahí profesionales como el escribano, digamos, en una de estas operaciones y que las llegan a disfrazar como donación, como para pagar menos, digo, Muy buena igual tu no es pregunta. válido. Muy buena tu pregunta, Luis. Hay un poco de todo. Si realmente el escribano actuó de buena fe, que suele pasar, porque vamos a suponer que vos y yo, vos decís, mira, te vendo mi casa, pero no digamos que te la vendo porque si no voy a tener que pagar tantos impuestos, digamos que es una donación. Y vamos y lo engañamos al escribano, porque hacemos todo como que es una donación. O sea, el escribano actúa de buena fe. Y resulta que yo después te deposito el dinero en tu cuenta. El fisco hace toda la trazabilidad de la operación y dice, no, discúlpeme, esto no es una donación, es una venta, me pagan los impuestos que corresponde, o señor Pecho me paga los impuestos que corresponden. Pero el escribano actuó de buena fe. Entonces la escritura no se revierte, no se repudia la escritura, porque él actuó de buena fe. Pero hay casos penales graves, donde lamentablemente los profesionales no han actuado ajustado a derecho. Perdón que siempre tomo un poquito de líquido. Entonces, en esos De casos, agua, ¿no? este matecito. Ah, Ah, matecito, Pecho. está bien, está bien, está bien. Matecito y pancito con miel tengo, pero bueno, no puedo masticar más.
Y tengo ahí una palta de tartagal para comerme después, que ni les cuento. Bueno. Nada de envidia. No. Nada de envidia, nada de envidia. Entonces Profe, disculpe. termina el ejemplito este, ya te escucho, termina el tema del ejemplito este de los escribanos. Hubieron varios casos de escribanos que se les probó, porque en realidad en la causa penal hay que probarlo. Acá, a esta altura, en este tramo, estamos dentro de la parte general. O sea, primero hay que hacer la determinación del impuesto y para llegar a la parte penal. Pero yo, como para contarles el final del cuento, comenzó con una cuestión como esta, que el escribano se prestó a disfrazar determinadas cosas y se le terminó probando y terminaron presos. Así que también puede suceder que se encuentre involucrado el escribano, pero también puede ser que haya sido engañado. Sí, adelante. Profe, ¿en todos los casos hay intervención del fisco? Tiene que haber intervención del fisco, sí, tiene que haber. Tiene que haber. O sea, la forma, ¿cómo es la forma práctica, digamos? Con Pecho decimos que Pecho me donó su casa y en realidad yo se la compré, ¿no es cierto? Bueno, capaz que el fisco no viene nunca y se prescribe. Ustedes saben que estas acciones, todas las acciones para dar seguridad jurídica se prescriben. Bueno, vamos a suponer que Pecho y yo, tramposos los dos, porque dijimos una cosa y es otra, pasan los años y el fisco no viene nunca, y bueno, no pasa nada. Quedó como donación lo que en verdad ha sido una compraventa. Pero vamos a suponer que justo viene el fisco y mira esta operación. Y entonces busca los hilos. Y eso es lo que se llama la trazabilidad, digamos, de la operación. Entonces, por ejemplo, encuentra esto. Por ejemplo, puede encontrar un intercambio de mails entre nosotros, el depósito en la cuenta, y entonces dice, no, discúlpenme, yo impugno esta operación. Esta operación no es una donación, es una venta, y entonces tiene que pagar tal impuesto, empezando por, supongamos que sea el impuesto a las ganancias, porque ahí también hay una transición. Yo le pongo, supongamos, como ejemplo, porque hay una transición en el impuesto a las ganancias por la reforma. Entonces nosotros decimos que no, porque nosotros sostenemos que no, que es una donación. Entonces, ¿qué hace? El fisco me hace una determinación de oficio, nosotros nos defendemos, y si seguimos, digamos, sin tener razón según el fisco, y bueno, me va a obligar a ir a la justicia a discutir, y en la justicia dirá si tiene razón el fisco y nosotros hemos disfrazado la cosa, o si tenemos razón nosotros, porque hay casos donde también el fisco le ha dado la razón a los contribuyentes, no necesariamente siempre tiene la razón el fisco. De hecho, este principio se aplica tanto en favor del fisco como en favor del contribuyente, porque durante muchísimos años el fisco dijo de que este principio se aplicaba solamente cuando era en favor del fisco, pero no cuando era en favor del contribuyente. Y bueno, entonces alguien se animó a discutir, llegó a la justicia y la justicia dijo, no, se aplica para ambos lados, porque cuando se abre la declaración jurada, o sea, supongamos que me impugnan una declaración jurada, quiere decir que se abre para ver qué hay ahí adentro y corregir los supuestos errores que el fisco detecta. Bueno, cuando abren una declaración jurada, acá otra cosa importante, no es solamente para ajustarla en contra del contribuyente, también se ajusta a favor del contribuyente. O sea, yo me olvidé de tomar un gasto deducible. Bueno, póngamelo. Y bueno, mire acá el principio de la realidad económica, en realidad me está favoreciendo, así que úselo a mi favor. Es para ambos lados. Y eso está dicho un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Esto ya lo dijimos. Esto lo dijimos. Esto es importante, porque esto que estamos diciendo y que ya dijimos en el artículo primero, no significa que las normas tributarias o todas las normas económicas se interpretan económicamente. La interpretación siempre es jurídica y la última interpretación siempre la hace un juez. Lo que pasa es que el componente que tiene metido es económico, pero la interpretación siempre es jurídica, porque estamos interpretando una norma. Eso también es importante. Vamos a avanzar un poquito más. A ver. Esperen, porque acá tengo que saber dónde pongo el cursor para que avance. Bueno, un poco en estos párrafos está lo que ya les dije, que es a favor del fisco y a favor del contribuyente.
En la clase pasada habíamos hablado de qué pasa cuando los tribunales inferiores no respetan lo que dijo la Corte. Justo acá volvemos sobre ese tema porque se van como entrelazando los temas. Por ejemplo, acá se aplicó la teoría, lo que llamamos la teoría de la penetración o del órgano. En este caso que lo tienen, acá lo tienen bastante resumido, porque Valeria incluyó, porque este es el PowerPoint de Valeria, como ella había dado la clase anterior, seguí con el mismo PowerPoint, ha transcripto lo más importante de esta causa, que es del año 73. Bueno, esto tiene toda una historia muy rica por detrás, capaz que en Societario la vieron o la van a ver, pero a la postre acá lo que pasaba, aplicando tributariamente el principio de la realidad económica, y si lo viéramos desde el punto de vista del derecho societario, sería la teoría del órgano o de la penetración. ¿Qué era lo que pasaba? Parque Davis de Argentina giraba dinero a Parque Davis del exterior. Salía el dinero de Argentina y se iba al exterior. ¿Qué decía Parque Davis de Argentina? Que le estaba pagando regalías. Dice, no, le pagamos regalías por usar la marca. Y entonces todos estos millones que salen es pago de regalía. Si son pago de regalía, en el impuesto a las ganancias se deducen como gasto. Entonces la ganancia en Argentina se disminuía porque pagaban altísimas sumas por esto. Entonces, ¿qué se dijo? En el año 73, nos ubiquemos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, año 73, periodo peronista, y con toda la impronta de la década del 70. Nos guste, no nos guste, compartamos, no compartamos, bueno, esto ya es un hecho, es historia. Entonces, en ese momento, la mirada era una mirada muy severa sobre todo lo que era extranjero. Entonces dijeron, no, ¿cómo pagas regalía y no queda nada del impuesto a las ganancias para nosotros? No. Vamos al fondo de la cosa. Estas no son regalías. Usted lo que está haciendo es girarle utilidades. Y por lo tanto, vamos a impugnar las regalías y sobre eso, como es utilidad, usted le está girando utilidad, me tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Ese es el resumen. Y no es solamente este fallo, hay otros más similares. Y parecería que dicho así, con la escarapela puesta acá en medio del pecho, y bueno, sí, tiene razón que pague. Pero a todo hay que ponerle una dosis de razón, porque la misma Constitución lo dice. Si en verdad están girando regalías, bueno, son regalías. Ahora, si están disfrazando regalías, dicen que son regalías, pero están disfrazando, ahí hay utilidades, porque utilizamos la realidad económica. Bueno, nos pasamos, digamos, siempre nos pasamos de un extremo al otro, ¿no? Así nuestra esencia de argentinos, así volcánicos, latinos, etc. Bueno, nosotros con Pecho estamos más allá de los vecinos, ¿no? Pecho. Salió Pecho de la clase. No, profe, que no le puedo apuntar el micrófono. Sí, profe, te estoy escuchando. Bueno, la cuestión es que después se le ha puesto una dosis de razón a todo el movimiento internacional. O sea, hemos pasado de ser totalmente permisivos, que hagan lo que quieran, a negarles todo y verlo todo mal. Hemos pasado a un término intermedio de decir, bueno, miren, si ustedes dicen que son regalías, pruébenme que son regalías o le exijo esta cantidad de requisitos. Si usted no me cumple con todos estos requisitos para que nosotros como Estado argentino nos quedemos conformes de que usted está girando regalías y no está girando utilidades, porque si gira regalías, vuelvo a decirlo, pagan menos impuestos a las ganancias. Si no son regalías y son utilidades, nos pagan más impuestos a las ganancias a nosotros. Entonces, le pongamos una dosis de razón. Entonces, a todas las operaciones internacionales se le ponen una cantidad de requisitos y de control, que me parece razonable. Y después, durante el gobierno del doctor Kirchner, allí otra vez ha puesto una mirada más severa, y a partir de ese gobierno en adelante, tienen una miradita más severa a todas las operaciones internacionales. Y en mi opinión, está muy bien que controlemos, pero siempre en un marco de razonabilidad. Está bien que lo controlen, pero hasta ahí nomás, no es tampoco cuestión de, o sea, tenemos que mantener un sano equilibrio entre que vengan las inversiones, que es lo que queremos, que vengan las inversiones, y no matarlas. O sea, que vengan en un marco razonable. Bueno, este es Parque Davis, que después lo pueden leer, por eso se lo puso Valeria para que lo lean. Esto también ya habíamos mencionado, que en las modalidades de interpretación, esto lo deben haber escuchado ustedes muchísimas veces, en la duda contra el fisco, en la duda pro fisco, que lo deben haber escuchado ustedes en la duda en favor del reo, por ejemplo, en el derecho penal,
y saben que es así. Si hay una mínima duda para condenar a una persona, no se lo condena, porque en la duda es a favor del reo, del que está procesado. Entonces acá hay dos formas. Hay una que dice, en la duda, en contra del fisco. Si es en contra del fisco, es en favor de los ciudadanos. Y hay otra que dice, en la duda, pro fisco, a favor del fisco. Indubio contra fiscum, indubio pro fiscum. Y lo que decimos es que todo esto, o sea, los métodos, que como dije, no es que es un solo método y con un solo método solucionamos todo y siempre, sería muy fácil y no habría tantas causas, cosa que a nosotros como contadores nos aflige un poco porque somos un poco más tendientes a tenerlo más claro, más preciso. Los abogados no se hacen problema porque total ellos dicen, bueno, de última lo va a decir el juez, porque obviamente es el trabajo que ellos llevan adelante. En cambio, nosotros le tenemos que decir al contribuyente, y bueno, ¿tenés que pagar o no tenés que pagar? Y en cambio el abogado dice, bueno, si estamos en duda, vamos a la justicia. Entonces, depende de qué se trate. Pero en definitiva, en la duda contra el fisco indica que la ley tributaria debe ser interpretada con el ánimo más favorable para el contribuyente. Y en el otro, por el contrario, hace prevalecer, se dice, ¿por qué se usa esta interpretación? ¿Por qué se usa la interpretación en la duda a favor del fisco? Porque allí se dice, prevalece el interés general de todos nosotros sobre el particular. Y entonces, en este caso, se favorece al Estado. Y ahí, bueno, depende de lo que se trate. Lo que quiero decirles es esto último que está acá, en esta pantalla, casi al final, hacia el final. El juez siempre tiene que resolver. O sea, el juez no puede decir, ay, como tengo duda no lo resuelvo, como está oscuro no lo resuelvo, como yo no entiendo de contabilidad no lo resuelvo. El juez tiene que resolver, el juez debe resolver. Para eso ha sido nombrado como tal. Entonces, algún método tiene que utilizar. Alguna herramienta tienen que utilizar a peritos, utilizar a expertos, incluso la Corte tiene herramientas, cuando los temas son muy técnicos, muy precisos, puede utilizar lo que se llama los amigos de la Corte, que lo utilizó en algún caso, y el otro es un instituto de los amigos de la Corte, y el otro se me está borrando si es el de consultar a expertos. Consultar a expertos. Entonces, por ejemplo, en el ajuste por inflación, se consultó a expertos de las universidades, o sea, la Corte se hizo ilustrar por quienes se suponen que conocen de ese tema, recurriendo a ese instituto de consultar a los expertos. Y después están los amigos de la Corte, que también son convocados bajo determinadas circunstancias. La Corte lo utilizó en el caso del juicio de ejecución fiscal, también lo vamos a ver en su momento, en el caso de los embargos, allí hizo audiencia pública y se invitó a personas que se supone que conocen del tema y la Corte escuchó a las distintas partes. Entonces tiene herramientas, hay peritos, asesores, tienen un montón de asesores de distintas áreas. Lo cierto es que tiene que llegar a un resultado. No puede negarse a emitir su sentencia. Bien. Pasando a otro tema, el del ámbito temporal, el ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias, en este temita, hemos dejado atrás el de interpretación, y ahora tenemos que ver el del ámbito temporal, que tiene que ver con la vigencia de la norma, el comienzo y el fin. O sea, la vigencia de la norma en el tiempo sería el comienzo y el fin. En general, la propia norma dice cuál es su comienzo. Y si es una norma temporal, dice cuál es el fin. Si no dice cuál es el fin, se supone que sigue vigente, mientras otra norma no la derogue. Ahora, si no dice cuál es el comienzo, por ejemplo, no dice cuál es el comienzo, ¿qué aplicamos supletoriamente? Las normas del derecho privado.
que aplicamos el Código Civil y Comercial Unificado, que en su artículo 5 nos dice cuál es el plazo que tenemos que tener en cuenta para que comience la vigencia de la ley. Y dice ese artículo 5 que las leyes rigen después del 8º día de su publicación en el boletín oficial, salvo que la misma norma diga cuándo tiene vigencia. Entonces, a veces lo dice, por ejemplo, la 27430, yo les mencioné que referido al ámbito de la ley 11C83, la vigencia decía a partir del día siguiente de su publicación. Se publicó el 29 de diciembre del 2017, como decía, a partir del día siguiente, entonces la vigencia es a partir del día 30 de diciembre del 2017. La reforma de la 27430 que introdujo modificaciones en esta ley 11.683. Y como dije ya, si no dice cuál es el fin, a veces lo dice porque son normas temporales, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que cuando vieron la distribución constitucional de las facultades de la nación, las provincias y los municipios, recuerden que allí decíamos que los tributos directos, como el impuesto a las ganancias, corresponden a las provincias, y que la nación los toma a su cargo por tiempo determinado y debidamente justificado. Entonces, justificado en una emergencia. Pero bueno, estamos de emergencia en emergencia porque desde el año 32, que comenzó la vigencia de la ley del impuesto a los réditos, se llamaba antes, después en la década del 70, en el periodo peronista, se cambió a impuesto a las ganancias, pero sigue siendo en esencia la misma. Esa norma, como es un tributo directo, debiera ser o debiera estar a cargo de las provincias porque es potestad de las provincias, pero por tiempo determinado puede pasar a la nación. Entonces se va renovando cada tantos años, por lo general cada 10 años. Y el Poder Legislativo siempre está atento para volver a renovar la vigencia. Las resoluciones reglamentarias, lo que llamamos las resoluciones generales de la AFIP, que reglamentan un tema, por ejemplo, la que nos dice cómo inscribirnos, cómo cancelar la inscripción, cómo cambiar el domicilio, etcétera, esas tienen vigencia desde la publicación. Pero también podría decir la resolución, de hecho muchas dicen que la vigencia es a partir de tal fecha, pero si no lo dice es desde la publicación. Y las resoluciones interpretativas de la AFIP, que cuando lleguemos a un poquito más adelante a las facultades que bien tiene la AFIP, vamos a ver cuál es la diferencia entre una resolución reglamentaria y una interpretativa. Estas interpretativas, que es un poco hacer en una resolución lo que venimos estudiando desde la clase pasada hasta unos minutos antes, o sea, interpretar una norma. Esa tienen que pasar 15 días desde la publicación en el boletín oficial, en tanto y en cuanto no sean apeladas. Pero la verdad que son muy pocas las resoluciones apeladas, muy pocas, poquitísimas. En principio, la norma tiene que regir para el futuro, por una cuestión de previsión y de seguridad jurídica. O sea, la norma rige hacia el futuro. Ahora, ¿las normas pueden ser retroactivas? Esta es otra cosa que solemos preguntarle. ¿Las normas pueden ser retroactivas? Sí, pueden ser retroactivas cuando la propia ley lo diga y siempre que no afecte principios constitucionales. Por ejemplo, puede ser retroactiva en el ámbito penal cuando favorece al reo. Ustedes habrán escuchado hablar muchísimas veces de la ley penal más benigna. Entonces, esa norma perfectamente es aplicable. Por ejemplo, aconteció un hecho que estaba penado, y el hecho se ha concretado, y resulta de que estando esta persona en proceso, o estando ya la persona condenada, deja de ser un delito en el Código Penal. Entonces, esa persona inmediatamente pasa a estar en libertad, porque socialmente hemos dejado de considerar como una conducta disvaliosa lo que antes era, ha dejado de serlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que dije anteriormente, la falta de certeza y un atentado a la seguridad jurídica. Esto ya estaba planteado no solamente jurídicamente, sino económicamente, ya desde los 1700, cuando hizo su planteo respecto de la tributación y desde el punto de vista económico, insisto, Adam Smith.
sí está impedido totalmente en el ámbito penal, salvo, como dije, el principio de la ley penal más benigna. Bueno, ¿cuál norma se aplica? También esa es otra cuestión. Aplicamos la que está vigente en el momento en que nace la obligación tributaria. Esa es la ley que tenemos que aplicar, lo cual tiene un problema con los hechos imponibles que se acontecen durante un periodo como podría ser el año. Si nos adentramos entonces para llegar a esta ejemplificación en lo que es propiamente, ¡ay! Se me está terminando la cosa esta, esperen, me voy a tener que ir de este lugar, esperen un segundo, se me va a acabar la batería. Stop, stop, stop. Si se me llega a acabar la batería, espérenme porque me vuelvo a conectar, voy a buscar el cable. Acá estoy. A ver dónde estábamos. En materia tributaria. Bueno, ustedes pueden ir leyendo la pantalla mientras yo enchufo esto. Es lo que acabamos de decir. Bueno, ahí se han leído la pantalla. Un poco es lo que resume lo que estuve diciendo. Y quiero llegar a este punto donde se distingue lo que se llama retroactividad propia o genuina, una verdadera retroactividad que no es aceptada, o sea, es decir, en este momento, la ley sancionada en este momento, pero aplica para los hechos económicos de hace 3 años. No, no se acepta. Distinto de lo que se conoce con el nombre de retroactividad no genuina o impropia se llama, y también pseudo retroactividad. Esta ha sido aceptada sobre todo para determinados hechos imponibles como en el del impuesto a las ganancias, que si bien es cierto, todavía no nos adentramos bien en el estudio del hecho imponible, pero ustedes podrán comprender esto que les voy a decir. En el impuesto a las ganancias, el hecho imponible se va llevando adelante, por decirlo de alguna manera, permítanme decirlo así, durante todo el año. Consideremos 1 de enero, 31 de diciembre. Pero se configura, se perfecciona en el último segundo, en el último instante del 31 de diciembre. Entonces el legislador, avalado por la jurisprudencia, puede modificar la ley del impuesto a las ganancias, como de hecho lo hizo montones de veces, hasta el último instante del periodo fiscal. Y de hecho muchísimas reformas las terminamos conociendo el 28 de diciembre, esta misma que les mencioné, publicada el 29 de diciembre, no solamente que modificó esta ley 11683, sino que modificó el impuesto a las ganancias, el IVA, impuestos internos, etcétera, pero está permitido que la modificación impacte en ese mismo momento hacia todo el año. ¿Por qué? Porque se trata de un periodo, mejor dicho, de un hecho imponible de periodo o de ejercicio. Entonces, en este caso, el legislador puede decir en el último instante, y bueno, mire, la alícuota del impuesto a las ganancias no es el 25%, es el 30%, o no el 30%, el 35%,
¿Atenta contra la seguridad jurídica? Sí. ¿Contra la certeza? Sí. ¿Contra los negocios? Sí. Y también es poco serio, para decirlo en un lenguaje más llano, porque toda la operatoria que ha llevado adelante el contribuyente durante todo el año tuvo en cuenta de que su impuesto a las ganancias tenía una tasa del 25%, y el último día le dicen, no, mire, ahora va a estar grabado al 35%, y no es una cuestión menor. Así que en este caso es realmente muy criticable. De hecho, siempre criticamos esta cuestión, y muchas veces el legislador lo tuvo en cuenta, y pudiendo reformar para el propio periodo fiscal, muchas veces dijo, bueno, rige a partir, tampoco que nos da mucho plazo, ¿no? Rige a partir del 1 de enero del 2018. Bueno, tienen 2 o 3 días nomás para estudiar y poner todo en práctica. Eso es lo que nos pasa y lo que les va a pasar a ustedes, felizmente. Ahora, por supuesto de que, perdón, esto otro no lo había dicho, también hay una doctrina de la Corte acerca del efecto liberatorio del pago, que también lo vamos a ver en su momento cuando estudiemos cómo se extingue la obligación tributaria, pero el pago se supone que libera de la obligación. Entonces, ese tema también ha sido tratado por la Corte en favor del contribuyente, salvo, por supuesto, que el contribuyente actúe maliciosamente, con intención de dañar, con dolo, con culpa grave. Por supuesto, en ese caso, no. Bien, y en cuanto a la vigencia de las normas en el espacio, que es el otro tema que nos queda, el tema 3, este tiene que ver con la vigencia de las normas tributarias desde el punto de vista territorial, o sea, espacial. Y responde a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde rigen las leyes? ¿Dónde se aplican las leyes? ¿Dónde tiene validez la ley? Este es el dónde. Responde a la pregunta del dónde, desde el punto de vista espacial, territorial. Y hay 2 formas de hacerlo. Por un lado, la personalidad de la ley, y por otro lado, la territorialidad de la ley, que es la que utilizan los estados más modernamente, y en verdad los estados van combinando entre aplicarle la ley a quienes están dentro de su territorio y aplicarles la ley a sus ciudadanos. O sea, como una mezcla, digamos, de métodos. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias argentino, los que somos residentes argentinos, se llama así en la ley, los residentes argentinos tenemos que tributar sobre todo lo que ganamos en el país, más todo lo que ganamos en el exterior. En lo que se conoce con el nombre, creo que yo ya les conté sobre esto en una clase que me tocó darles, en lo que se conoce con el nombre de renta mundial, porque yo soy residente argentino. Estoy obligada a pagarle el impuesto a las ganancias al Estado argentino por todo lo que gano dentro del territorio, más todo lo que gano fuera del territorio. Y entonces ahí aparece otra cuestión. Yo tributo por renta mundial, pero aparece otra cuestión. Cada uno de esos otros estados donde obtengo ganancias, obviamente que también van a querer gravar esas porciones de rentas que obtengo. Por ejemplo, supongamos que tengo inmuebles alquilados en Bolivia. Seguramente Bolivia me va a querer cobrar sobre la renta de esos alquileres que obtengo. Otro tanto pasaría con Chile, otro tanto con Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se da lo que se conoce con el nombre de doble o múltiple imposición. Y para eso, para atemperar esas imposiciones que se van sumando, porque Argentina me va a cobrar porque yo soy argentina, y Bolivia me va a cobrar porque el alquiler del inmueble lo obtengo en Bolivia porque ahí existe el inmueble. Entonces se firman los que se conocen como convenios para atenuar o atemperar o eliminar, se trata de eliminar, pero a veces no se puede, la doble imposición, en este caso internacional. Entonces son convenios que siempre los tenemos que tener presentes, cuál es el que está vigente, con quién está vigente, y en general tenemos convenios con los países con los que más operamos. Habrá con algunos que no, y entonces allí, lamentablemente, habrá que atenerse a lo que dice la propia norma. No los quiero complicar mucho con esto, voy a avanzar un poquito, pero voy a volver, déjenme que avance, acá está, ¿ves?
Acá está esto. Déjenme mirar un poquito para no adelantarme, porque este es el PowerPoint de la Valeria, como le dije, entonces, si bien es cierto lo tengo visto, pero no como el mío, que ya me lo... No, tampoco el mío, tampoco, que me lo sé de memoria, pero más o menos. Y una cosa me faltó decir en el ejemplo del impuesto a las ganancias, así como los residentes, nosotros pagamos sobre renta mundial, los no residentes argentinos tributan únicamente al Estado argentino sobre lo que obtienen dentro del territorio argentino. Y acá el ejemplo que les damos, por lo general que queda bastante claro, es el de los artistas que vienen, hacen sus actuaciones en Argentina, ganan un dinero en Argentina y se van. O sea, esos artistas no son residentes, pero están obteniendo una ganancia en el territorio argentino. Entonces la ley argentina los grava con el impuesto a las ganancias. Pero tiene una forma muy particular de gravarlos porque obviamente que el artista hace su actuación, recoge su dinero y se va. ¿Dónde lo voy a buscar después para que se inscriba, para que ponga el domicilio, para que lo cambie, para que, etcétera? En ninguna parte. Entonces, en ese momento en que hace la actuación y recibe el dinero, el que organiza, siempre tiene que haber un organizador argentino, le quita, por decirlo de alguna manera, le retiene, es la forma correcta de expresarlo, una porción de esa ganancia. Y eso está previsto en la ley del impuesto a las ganancias. Y también está previsto en la ley del impuesto a las ganancias, para el primer ejemplo, el que dije, los residentes, que pagamos sobre lo que obtenemos en el país más lo que obtenemos en el exterior, si tenemos firmados convenios para atenuar, eliminar o atemperar la doble imposición, fantástico, nos atenemos a lo que dice el convenio. Pero vamos a suponer que el convenio no lo diga o que lo que dice el convenio no me beneficia tanto. Hay una norma específica en la ley del impuesto a las ganancias, apenas comienza, dice que en estos casos, en el ejemplo que di, por ejemplo, yo soy contribuyente del impuesto a las ganancias por lo que estoy haciendo ahora. Esto que estoy haciendo ahora es una renta grabada, una prestación de servicio a la universidad grabada por el impuesto a las ganancias. Y en el ejemplo dije, tengo un inmueble en Bolivia por el que gano una renta. Bolivia me va a cobrar el impuesto a las ganancias. Entonces, vamos a suponer que no hay convenio con Bolivia. La ley argentina me dice, haga la determinación, o sea, sume su sueldo en relación de dependencia más sus alquileres del exterior, pero me permite tomar como pago a cuenta, bajo determinadas condiciones y con algunos límites, pero lo que me interesa es transmitirles el concepto, me permite tomar como pago a cuenta lo que yo pago de impuesto a las ganancias en Bolivia. Esa sería la forma de atenuarlo, pero no me puede generar saldo a favor. Hasta acá me interesa que se queden con el concepto. Entonces, los residentes, cuando nos adentramos en el espacio, tributamos sobre la renta que obtenemos en el país, más la renta que obtenemos en el exterior, y por lo que obtenemos en el exterior podemos tomar un pago a cuenta. Y los no residentes, o sea, los extranjeros, pero extranjeros no residentes, no lo quiero complicar, pero los argentinos también podemos perder la residencia y pasar a ser no residentes. Tributan únicamente por lo que obtienen en el exterior. Y ahí tenemos que ver si tenemos convenio para poder, como dije, atenuar la doble imposición. Y acá hay otra preguntita que solemos hacerle, y respecto de la doble imposición, ¿es un problema jurídico? No, no es un problema jurídico, porque cada estado actúa de acuerdo a la potestad que se les ha conferido. Es un problema económico. Es un problema económico de no sacarle a la gallina más huevo de lo que puede dar. Entonces, estos acuerdos que hacen los países, no es que están obligados a hacerlo, porque no es un problema jurídico, sino que es un problema de atemperar el impacto del tributo, que tiene un impacto económico y financiero. Esto también solemos preguntarles, así que si no lo entienden, por ahí nos lo preguntan. Disculpe, profesora. Sí, Perdón, adelante. Sí. Una pequeña duda nada más, dice, ¿doble o múltiple imposición internacional siempre va a ser o...? En general uno dice doble o múltiple para querer decir que es más de una, ¿no? Pero en general a nivel internacional se puede dar múltiple, pero en general es doble, pero puede ser múltiple. Múltiple, supongamos este ejemplo. Sí. Múltiple quiere decir que es más de uno. Ajá. En general son dos países, pero pueden haber
más. Por ejemplo, te doy este. Ajá. Nosotros exportamos productos primarios, por ejemplo, soja. Y decimos, bueno, la exportación en realidad la estoy realizando para un comprador de China. Ahí tenemos dos países, Argentina y China. Pero resulta que por determinadas circunstancias de conveniencia económica, financiera, jurídica, geográfica, por lo que sea, bueno, vamos a pasar primero por Uruguay. O vamos Bien. a pasar, para llegar a China, vamos a pasar por Sudáfrica. O vamos a pasar por Uruguay y Sudáfrica. Entonces, capaz que cuando paso por Uruguay, Uruguay dice, ah, bueno, esta parte también es mía. Y capaz que Sudáfrica dice, y esta parte también es mía. Entonces, los países convienen. ¿Quién se va a quedar con esa riqueza, digamos, con esa exteriorización de capacidad contributiva? Ahí sería múltiple. En general son dos, pero son múltiples. Y esta doble imposición o múltiple imposición, que en estos ejemplos que estamos dando es a nivel internacional, también se da a nivel nacional, que yo también les he mencionado esto en clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando decíamos que a un mismo contribuyente lo pueden gravar todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entonces hay una herramienta que era del convenio multilateral que trata de darle una porcioncita a cada uno, que todos tengan una parte, pero que ninguno pretenda agarrarse toda la torta. Entonces ahí hay otra herramienta para tratar de atemperar esa múltiple imposición que válidamente puede ser ejercida por Salta, por Tucumán, por Tierra del Fuego, sobre un mismo contribuyente, bajo determinadas circunstancias, ¿no? Pero es como para que lo entiendan. Bien, gracias, Entonces, profesora. no, por nada, al contrario. Profe, Entonces, bueno, aquí estamos, ¿sí? entonces lo que se pagaría es, digamos, solo importe y que los que... Y en donde uno tiene que tributar, ellos se van a repartir de ese importe o cómo es. En el convenio es más o menos así. No es que se los reparten ellos, sino que ya tenés una boleta, por decirlo así, y Claro. entonces vos le das un pedacito de la torta a Tucumán, un pedacito de la torta a Salta, pero vos hacés el cálculo, ¿no? Ah. No es que ellos se distribuyen. Ah, bien. En la coparticipación federal es como vos decís, porque en la coparticipación federal ahí hay también una herramienta que recauda toda la nación y la nación distribuye. Porque ahí si no, cada provincia, por ejemplo, cada provincia válidamente podría tener su impuesto a las ganancias. Cada provincia. Porque es de potestad de las provincias. Bueno, pero hemos decidido constitucionalmente permitirle a la nación, por tiempo determinado, bajo circunstancias de emergencia, bla, 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 bla. Bueno, ahí recauda en esa herramienta recauda la nación, la AFIP recauda y distribuye un pedacito a la nación, le distribuye a las provincias y después a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después distribuyen entre los municipios. Por ejemplo, la provincia de Salta le distribuye a sus 50 municipios, dijimos, ¿no? Que tenemos a sus 50 municipios, o 60, me confundí el número ahora, pero bueno, así somos. Saquemos la Antártida, dijo uno. Bueno, y acá están resumidos los métodos, que se llaman criterios de atribución o momentos de vinculación del hecho imponible. Y entonces tenemos la pertenencia política, que viene a ser la nacionalidad, la pertenencia social, que viene a ser el domicilio o la residencia, y la pertenencia económica, que es la fuente. La pertenencia política de la nacionalidad es donde hemos nacido. Entonces, por ejemplo, los países ricos, por lo general, utilizan la nacionalidad. O sea, naciste italiano y te morís italiano. Y tributas en Italia, te guste o no te guste. También tienen estos convenios, ¿no? Por supuesto. La pertenencia social es la del domicilio, la residencia. Nosotros utilizamos ese. Mezclado, el impuesto a las ganancias nuestro utiliza ese, el del domicilio y la residencia, mezclado con el último, que es donde se obtiene la riqueza, el de la fuente. Entonces, la obtenemos en Argentina, la grabamos en Argentina. La obtenemos en el exterior, pero yo soy argentino, bueno, me graba también por el impuesto a las ganancias argentino. Entonces, este hecho imponible, en definitiva, es el que tiende los puentes entre quien es el sujeto activo, que es el Estado, y lo que son los sujetos pasivos, que son, en definitiva, los que tienen que meter la manito al bolsillo y pagar.
Y bueno, ya para terminar, lo que ya dijimos, pero lo vamos a traducir, o mejor dicho, transmitir como están en la pantalla. El principio de la fuente es el que les dije, se atiene al lugar donde se obtiene la riqueza, donde se obtiene la ganancia. Entonces, acá decimos, si todos los estados adoptaran un solo criterio, porque perdón, omití decir algo, los estados adoptan el criterio que más les conviene. Entonces, los países ricos, esto sí lo dije, pero lo vuelvo a resaltar, como cada uno elige lo que más le conviene, los países ricos, por lo general, están atados al criterio de nacionalidad. Y nosotros, los países en desarrollo, nos llamamos, utilizamos o el de residencia, o el de fuente, o los dos combinados. O el de fuente, que sería por ahí uno el más lógico, ¿no? Porque ustedes dirían, en el impuesto a las ganancias, lo más lógico es donde obtiene la ganancia. Pero utilizamos combinado, fuente con domicilio. Bueno, dicho esto, que espero haberles aclarado y no confundido, viene lo siguiente, que si todos los estados y todos los países adoptan el principio de la fuente, que esto en el ejemplo del impuesto a las ganancias, donde se obtiene la ganancia, lo mismo, podríamos llegar a tener estos problemas de doble o múltiple imposición internacional. ¿Por qué? Porque capaz que lo que es fuente para Uruguay no es fuente para Argentina, capaz que el concepto es distinto. Y desde el punto de vista de la soberanía de esos estados, y es válido. Entonces, por ejemplo, supongamos que Argentina dice, bueno, para nosotros es fuente argentina si los que firman el contrato son ciudadanos argentinos. Y capaz que Uruguay dice, para nosotros es fuente uruguaya si los que firman el contrato están en ese momento en Uruguay. Entonces tomemos el caso de Susana Jiménez, que ha estado estos días en las noticias. En este ejemplo, desde el punto de vista de Argentina, si el ciudadano es argentino, la fuente es argentina y por lo tanto el rédito que se obtiene del contrato ese que pusimos como ejemplo es argentino, Susana Jiménez es ciudadana argentina, por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque parece que se quiere hacer uruguaya. Entonces, el producido de ese contrato es de fuente argentina. Pero Uruguay, sobre el mismo contrato, sobre la misma persona, dice no, porque como Susana Jiménez está acá, residiendo acá, entonces lo que se obtiene de ese contrato es de fuente uruguaya. Entonces, como ven, tampoco es el hecho de adoptar un solo criterio para solucionar estos problemas. Y ahí están los ejemplos, ¿ven? La residencia del vendedor, el lugar de celebración de los contratos, el lugar donde se entregan los bienes. Entonces, si cada uno toma un criterio distinto, y lo mismo vamos a tener estos inconvenientes. Ahora, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? de utilizar el criterio de la fuente? Las ventajas son de que hay una mayor equidad al momento de decir quién es el que tiene la potestad tributaria, ¿no? Porque es donde está la fuente productora. Se dice también de que podrían desaparecer los paraísos fiscales, pero ese es para otra clase completa, porque lo que antes se llamaban paraísos fiscales, creo que ya hemos hablado de esto. Paraísos fiscales, después hemos pasado a hablar de países de baja o nula tributación, y ahora se habla de países que colaboran o que no colaboran con la información internacional, pero yo no creo que desaparezcan porque aún los países del primer mundo tienen sus propios paraísitos. Creo que ya se lo mencioné. Al lado de Nueva York, Estados Unidos tiene uno de estos estados dentro del mismo estado federal. Y se dice que también es un incentivo para mejorar la eficiencia del gasto público, creo que también lo mencionamos, porque el que recauda, el que tiene la fuente, ese va a ser bastante prudente y criterioso para gastar, porque no le viene de arriba, sino que tiene que hacer el esfuerzo. Y la desventaja, en el caso de la fuente, es que cada vez más estamos actuando en forma virtual, los bienes son intangibles cada vez más con el uso de la tecnología, de manera tal que pasamos de tener la tangibilidad de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se presta, por algo que está, quién sabe, navegando por el espacio.
Y ahí es donde aparece todo este problema del comercio electrónico, que si bien es cierto se avanzó bastante, pero no está del todo resuelto. Sí se avanzó muchísimo, y uno de los puntos que se tiene en cuenta para saber dónde se graba, quién graba con el tributo, es saber de dónde se dispara la operación, de qué IP se dispara la operación. Identificación que está bastante avanzada en este momento, pero que de todos modos estamos como a mitad de camino. No solamente en el orden nacional, sino que con más razón en el orden provincial y con más razón en el orden municipal. Bueno, esto ya lo dijimos, estaba dicho, y con esto terminamos esta temática. Así que nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, para no pasarnos de la hora, yo no veo dónde está el chat, pero si tienen alguna pregunta y me la quieren pasar, no tengo ningún problema. Vamos a ver si hay alguna. Sí, las filminas sí, siempre las subimos, y capaz que hay alguna otra sobre esta misma temática, pero sí, esta está bastante completa, esta de Valeria. Sí. Sí, parece que no hay pregunta. Parece. Así que me voy a comer mi paltita de tartagal. Ahora dejamos de compartir. ¿Quién te mandó, profe? Mira, me ha traído Franquito. Ah, Me trajeron mis hermanas. Me trajo Franquito y me trajo el Colorado Guzmán. el ¿Lo buscas? Colo, bien. Sí, sí. Él también me trajo. Así Qué que bueno. tengo una buena provisión. Está bueno. Bien. Bueno, un gusto de verlos. Chao, Que estén profe. bien. Chao. Adiós. Chao, profe, Ya gracias. saben, cualquier duda, nos escriben. Chao, chao, que estén bien. Feliz 1 de mayo. Gracias, profe, igualmente.